Bueno, como les comentaba Pablo recién, mi trabajo se llama Sistema de Asistencia Terapéutica para la Rehabilitación de Manos. El mismo lo confeccionamos junto a también los coautores Ignacio Falcini, Valentín Zacarías, César Martínez y Enrique Marcelo Albornoz. Bueno, con respecto a la motivación, ya hace muchos años que para la rehabilitación neurofisiológica, los terapeutas implementan sistemas asistivos, más que nada para hacer la tarea más lúdica o más llevadera y tener una mayor motivación en las tareas para el paciente que se está rehabilitando. Bueno, entonces, nuestra propuesta consistió en tratar pacientes que perdieron la movilidad de las manos o de los dedos a causa de un ACV, que es una de las causas más comunes para esta afección. Y bueno, en lo que nos basamos es una terapia que viene usada ya hace muchísimos años, que se conoce como terapia del espejo, donde se coloca un espejo donde el paciente realiza movimientos con su mano hábil para verlo reflejado en la posición de su mano afectada, digamos. Entonces, como ven ahí, por ejemplo, el paciente no puede mover su mano derecha, pero al ver el reflejo de su mano izquierda, le hace creer al cerebro, entre comillas, ¿no?, que su mano afectada está haciendo el mismo movimiento. Y esto está probado que como ya viene usando hace muchísimos años, que contribuye muy bien en la rehabilitación, ya que es un tema más neuronal el problema. Entonces, bueno, la propuesta fue llevar esta terapia del espejo, que como veían ahí se usaba con un espejo directamente, que no es una experiencia tan inmersiva para el usuario. Entonces propusimos llevarlo a un software donde se replica el movimiento de la mano sana en una mano virtual, que por ejemplo acá la mano sana es la derecha, y lo que se ve a la izquierda es la mano afectada, donde el usuario tiene que realizar tanto movimiento de las manos como realizar algunos gestos que implican ya más el movimiento de sus dedos y de las articulaciones más finas. Bueno, nuestro trabajo lo dividimos en tres módulos. En primer lugar tenemos la adquisición de la imagen y el preproceso, que lo que consiste es que a partir de la entrada de video, eh, agarra ahí, produce una segmentación de la mano, es decir, una máscara binaria que sería una imagen que contiene en blanco la zona que se corresponde con la mano y en negro todo el resto que sería el fondo, digamos. A partir de esta imagen preprocesada es lo que recibe el módulo de detección de manos y gestos, que lo que hace es, va a recibir esa imagen que tiene en blanco la mano. Entonces, a partir de eso nos dice dónde se ubica el centro de la mano, más que nada para hacer el tracking de la posición, y nos va a decir qué gesto está realizando el usuario. Y por último, a partir de estos dos datos, el módulo de simulación se encarga de la ejecución de los juegos y todo eso. Y bueno, ahora entrando en detalle en el primer módulo, que es el de preprocesamiento, vamos a definir la escena. Para que se entienda mejor, vamos a hacer unas consideraciones de la iluminación que son bastante importantes en la segmentación que hacemos nosotros. Y por último, bueno, les voy a contar un poquito de los pasos en sí, técnicos del preprocesamiento que hacemos. Entonces, bueno, la escena básicamente es que el usuario tiene que estar sentado en una silla que contenga enfrente una superficie, que puede ser una mesa, un escritorio, lo que sea, que lo importante es que esta superficie tenga un color distinto al de la piel del paciente para que no se afecte esta segmentación que hacemos. Y también tiene que tener las mangas descubiertas. Y bueno, lo importante es que el dispositivo de captura puede ser una cámara, una webcam, un celular, una tablet, etcétera, digamos, que esto es bastante versátil, y se tiene que ubicar aproximadamente a medio metro de altura de la superficie esta, apuntando, digamos, para capturar esta escena, ¿no? Y bueno, con respecto a la iluminación, se tuvieron en cuenta dos aspectos. Si la iluminación está apuntando directamente a la escena o si se refleja de manera indirecta. Y consideramos el modo HDR, que hoy en día es muy común, digamos, que los dispositivos usen esto, que es captura con alto rango dinámico, que ahora les voy a mostrar un poquito mejor. Bueno, en el primer caso acá pueden ver cuando la iluminación está apuntando directamente a la escena y se tiene el modo de alto rango dinámico encendido. Como pueden ver, la sombra que se produce sobre la superficie es muy intensa, o sea, quedan muy oscuros los tonos entre otras partes,
y también los tonos de la mano, digamos, donde se puede ver que están las articulaciones, las venas, y eso cambia mucho el color y se produce mucha sombra. Entonces esto no es para nada deseable en la segmentación que hacemos. Después acá, en comparación, tenemos ya el modo HDR apagado, que es el de alto rango dinámico, y acá ya la sombra, como ven, en la superficie es muchísimo menor, digamos, y los tonos de la mano ya se ponen un poco más homogéneos, entonces esto ya está bastante encaminado. Y por último, acá lo que hicimos fue decir, bueno, en vez de poner el foco que esté apuntándole derecho a la superficie, vamos a apuntarlo mejor al techo, y que desde el techo se refleje más suavemente la iluminación. Y acá, como ven, ya casi que la sombra es imperceptible sobre la superficie, y el tono de la mano es bastante bien homogéneo, entonces esta es la definición que utilizamos para la iluminación y la captura. Y bueno, ya ahora les cuento del procesamiento en sí, que es lo que está en código, digamos. Bueno, entonces, como les había dicho, lo que queremos hacer es, a partir de la entrada de video, en este módulo, producir una máscara binaria que contenga segmentada la zona de la mano, que es lo que está ahí en blanco. Entonces, el método elegido fue precalcular un fondo y medir la diferencia con esto. Entonces, uy, perdón. Ajá. El primer paso, entonces, ya yendo al aspecto fino, fue aplicar un suavizado a la imagen de entrada, que, como pueden ver en el círculo más grande de la derecha, se reduce un poco el efecto de las sombras y también homogeneiza toda la imagen. Y también, no sé si se llega a apreciar por la calidad de la transmisión, pero en el círculo más chico, el de la izquierda, en la zona de los dedos, por el mismo dispositivo de captura, había presencia de ruido, que viene en otros, digamos, produce otros tonos, etc. Entonces, todo esto se elimina con este filtrado de suavizado de la imagen. Y bueno, les había dicho de que íbamos a necesitar el fondo. Entonces, ya teniendo la imagen suavizada, para calcular el fondo, lo que hacemos es, la primera vez que se corre el algoritmo, digamos, en la sesión, digamos, el paciente tiene que sacar las manos de la superficie para que se capture toda la escena, y esto lo que se hace es un promedio de los primeros 100 cuadros que ingresan del video, más que nada porque, o sea, la elección de este número viene porque muchas cámaras tienen el modo de autoenfoque, digamos, que demoran como un segundito hasta que se ajustan, al igual que las consideraciones de luz, que a veces viste que prendés la cámara y está como todo blanco y demora un segundito hasta que se estabiliza eso. Entonces, bueno, fue para no tener un fondo erróneo, porque si tomamos un periodo muy corto iba a estar mal. Y bueno, entonces, ya teniendo entonces la imagen de entrada y el fondo, simplemente acá lo que vemos en la imagen de la izquierda es la diferencia, que la calculamos en el canal de colores, y ahí la llevamos a escala de grises, y después simplemente le aplicamos un umbral, digamos, de que a partir de cierto nivel de gris se considera mano, y el resto que está en negro es fondo, que no es lo que corresponde. Entonces acá se puede ver el resultado a la derecha. Como es posible que aún así queden zonas pequeñas de ruido, utilizamos algo llamado operaciones morfológicas, que, digamos, toman a partir de la máscara binaria y eliminan ruidos que son de tamaño pequeño, como pueden ver acá, digamos. Esas zonas, por ejemplo, se corresponden con sombras que eran muy intensas en la superficie. Entonces esto hace un buen trabajo, pero solo con zonas pequeñas de ruido. Entonces, por esto aplicamos después un algoritmo que se llama de la mayor componente conectada, que básicamente hace esto. Vos tenés, como pueden ver acá, hay 3 regiones claramente definidas. Entonces lo que hace es, mide las áreas de cada una de estas 3 regiones y se queda con la que es más grande. Entonces elimina estas otras zonas que se pueden corresponder con ruidos. Y bueno, este es el resultado entonces final de este módulo de la segmentación, y acá les muestro simplemente a modo ilustrativo, para verificar, digamos, que también quedó la máscara esta, está aplicada sobre el frame de video, y acá le pusimos transparencia, entonces, como se pueden ver acá, se condice bastante bien esta máscara. Y bueno, entonces es la salida de este módulo. Ya yendo al segundo, que era el de detección de las posiciones y gestos, lo que va a recibir a partir de esta máscara va a generar el centro de la mano y el gesto que está realizando. Para este caso definimos únicamente 3 gestos, que es el del puño cerrado, el de la mano abierta o el del signo de la paz. Pero estos, digamos, se pueden extender fácilmente, a partir de lo que les voy a mostrar más adelante de cómo se calcula. La herramienta fundamental matemática es el llamado envoltorio convexo, que lo calculamos con la biblioteca OpenCV, y se hizo un cálculo de los bordes. Entonces, acá en la imagen del medio pueden ver en rojo el cálculo del borde,
y marcado acá con estas líneas está el envoltorio convexo. A partir de ese, que es la herramienta fundamental que utilizamos para la detección del gesto, se calcula también los llamados defectos convexos, que estos son simplemente para cada lado del envoltorio convexo, se va a corresponder una parte del borde, ¿no? Entonces, a partir de esa zona del borde, se calcula el punto que se encuentra más lejano a ese borde, que es las distancias las que están marcadas acá con verde en la imagen la tercera imagen de la derecha, y en celeste están marcados estos defectos convexos. Entonces ahora les voy a mostrar cómo ensamblar, digamos, toda esta información para los gestos en sí, digamos. Por ejemplo, acá para detectar que el usuario tiene la mano abierta, básicamente, como es un caso bastante sencillo, se deben clasificar, digamos, los vértices del envoltorio convexo en base al ángulo que se produce con los defectos convexos. Eso es importante, por ejemplo, como pueden ver acá en el... No sé si se ve el cursor, por las dudas, que estoy Sí, señalando. sí, se ve Ajá. el cursor. Ajá. Bueno, como pueden ver acá, digamos, este triángulo tiene un ángulo bastante chiquito, entonces estos dos puntos se clasifican como que son efectivamente dedos. Pero acá, en cambio, en este vértice, acá viste que tenemos este ángulo mucho más grande, entonces este dice, bueno, no, este vértice acá no se corresponde con un dedo. Entonces, bueno, para el caso de la mano abierta, con que tengamos 5 de estos puntos indicados en fucsia, es suficiente para indicar que el usuario tiene la mano abierta. Después, para los otros, se hace un procedimiento similar, digamos, clasificando los puntos y ver, por ejemplo, para el de La Paz, que tenga 2 puntos fucsias, y bueno, otras consideraciones, digamos, más puntuales. Y una cosa importante, que me olvidé de mencionar, perdón, el centro de la palma, que me faltó comentar, se calcula simplemente como el promedio de los defectos convexos, que son estos puntos en celeste, que son los puntos que se encuentran entre los dedos. Pero me puedes decir, bueno, para el caso del puño, que no tenemos ninguno de estos puntos, ¿cómo hacemos? Entonces, primero lo que propusimos fue usar el centro de masa de todo el envoltorio convexo, pero eso nos daba muy erróneo cuando en la imagen teníamos presente mucha área del brazo, entonces, como ven acá, ya le cae medio la muñeca. Entonces dijimos, bueno, esto vamos a separarlo teniendo en cuenta que los lados del envoltorio convexo iban a ser mucho más largos cuando se corresponde con el área del brazo, que son los que estamos pintando acá en amarillo. Entonces, en base a eso, dividimos el envoltorio convexo en dos, que la parte en verde es la que se corresponde con la mano, y la parte en roja es la que se corresponde con el brazo. Entonces simplemente usamos el centro de masa del área verde, que es el que se ve acá, que ese sí es correcto. Y bueno, ahora les voy a contar también ya de la simulación, a partir de los datos del módulo anterior, que era el centro de la palma y el gesto. Y bueno, acá usamos la biblioteca Pygame y está todo implementado en Python, y usamos Pygame para la simulación de los juegos y la experiencia de realidad aumentada. En estos confeccionamos ejercicios distintos, 3 modos en particular, que se diferencian por el grado de movilidad que tiene el paciente que se está rehabilitando. Entonces, el primer modo requiere simplemente que el paciente realice movimientos de su mano sin tener que hacer un gesto ni nada, que está orientado para los pacientes que recién comienzan su rehabilitación y tienen poca o nula movilidad los dedos y la muñeca, o sea, ya la motriz fina no tienen todavía. Entonces acá, como lo pueden ver en la animación, ahí está el modo que consiste en que aparecen círculos blancos en posiciones aleatorias en la pantalla, y el paciente tiene que colocar la mano en el círculo blanco por unos segundos hasta que se pone en verde, y ahí va a la zona azul, que es la denominada zona de reposo, que es, digamos, para que sea como más dinámico en vez de que caigan muy cerca los círculos nada más. Después el segundo modo ya tiene un poco más de dificultad para los pacientes y requiere que puedan mover sus dedos, entonces lo que se agrega son los gestos que habíamos calculado. Y acá, bueno, está ilustrado que el paciente, digamos, es similar al anterior, aparecen los círculos blancos, pero ahora tienen un gesto que les indica. Por ejemplo, ahí les indicó que tenía que tener el puño cerrado, y hasta que no lo cumple, no le da como aprobado el ejercicio, digamos. Por ejemplo, ahí si pone la mano abierta no lo hace hasta que hace el de La Paz. Y nuevamente tiene que volver a la zona de reposo para repetir el ejercicio. Y el último módulo, que es el último modo, es el modo 3, que este combina ya también movimientos con gestos, que digamos, que tiene que hacer gestos mientras mueve la mano. Entonces ya este es como un nivel mayor cuando ya tienen movilidad más fina.
Entonces este ejercicio lo que consiste es que aparece una pelota y un círculo blanco en posiciones aleatorias, y el usuario simplemente tiene que agarrar la pelota cerrando el puño, arrastrarla y depositarla en el círculo blanco abriendo la mano, y nuevamente volver a la zona de reposo. Y bueno, como conclusión entonces del trabajo, es que el sistema actual ya está en condiciones de ser puesto en funcionamiento, ya lo probamos nosotros igual nada más, eh, y que es una ayuda bastante interactiva para los terapeutas, para que no sea tan, o que sea más llevadera en realidad la terapia del espejo, en vez de que el usuario tenga que estar simplemente mirando el espejo y moviendo la mano sin hacer nada. Es como más estimulante, y además en un futuro se puede también extraer métricas, digamos, del desempeño de los pacientes para ver cómo va evolucionando a través de las sesiones, etc. Y también este sistema es extendible para usar en otros tipos de dispositivos, que se lo voy a contar ahora un poquito, ya con los trabajos a futuro. Que a corto plazo lo que tenemos propuesto es incorporar nuevos gestos, ya como le dije eran 3 nomás, y otros juegos también ya un poco más elaborados, que estos son un poco simples, pero era, digamos, más como un prototipo del sistema. Después nos queda, bueno, hacer las pruebas con los pacientes reales, eh, más que nada para también definir juegos junto a los terapeutas que realmente contribuyan en la rehabilitación, y nos queda la portabilidad, por ejemplo, a un sistema de mini computadora, que puede ser, por ejemplo, la Raspberry Pi, que esto, digamos, lo planteamos para que el terapeuta no tenga que tener, digamos, una computadora física o una notebook en el consultorio que sea ya un armatoste, sino que sea una cosa chiquita que puede llevar y sea más sencillo, o que incluso el paciente se la puede llevar a la casa para realizar ahí, digamos, por ejemplo, en este contexto vendría bárbaro para promover la telemedicina, digamos. Y viene también de la mano eso, la portabilidad a VR para celular, ya que, por ejemplo, con la experiencia de VR es más inmersivo, y hay varios estudios que demuestran que mientras más inmersivo es, mejor es la rehabilitación, digamos, ya que es una experiencia más realista para el cerebro. Y particular en celular, ya que, por ejemplo, los dispositivos de VR son muy caros, digamos, por ejemplo, andan en los 400, $500. En cambio, con un celular es algo que vienen ahora, digamos, por ejemplo, que salen, no sé, 500 pesos, que vos podés poner el celular, digamos, y tenés un dispositivo de VR barato, accesible, digamos, y la idea era desarrollar algo open source y gratuito, digamos, para darle mayor accesibilidad a la gente que no tiene la posibilidad de comprar estos sistemas tan caros, digamos. Y bueno, eso es todo. Acá les dejo mi contacto si alguien quiere preguntar algo, qué sé yo. Eh, y bueno, muchísimas gracias.